Muy buenas, y en el día de hoy os voy a explicar los primeros años de la Revolución Rusa. Esto consta de la Revolución de 1905 y la Revolución de febrero y octubre de 1917. La Revolución Rusa de 1905 fue el primer gran estallido contra el régimen zarista, una señal de que el imperio ruso ya no podía sostenerse tal y como estaba. Fue provocada por una acumulación de tensiones, el atraso económico, la pobreza del campesinado, las duras condiciones laborales en las ciudades y la falta absoluta de libertades políticas. Todo eso se intensificó con la derrota en la guerra contra Japón, que no solo fue militar sino también simbólica. Por primera vez, una potencia europea era vencida por una nación asiática, y eso minó aún más la credibilidad del régimen. El punto de quiebre fue el 22 de enero de 1905, cuando miles de trabajadores marcharon pacíficamente hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo para presentar una petición al zar. Esperaban que él los escuchara, pero lo que recibieron fue una violenta represión. La masacre del Domingo Sangriento conmocionó al país y provocó una oleada de protestas, huelgas, revueltas campesinas, motines en el ejército y la aparición de los primeros soviets, que eran consejos formados por obreros y soldados. Aterrorizados por la magnitud del movimiento, Nicolás II hizo algunas concesiones. Prometió una constitución, creó la Duma, una asamblea legislativa, y ofreció ciertas libertades civiles. Pero estas reformas fueron en gran parte superficiales. El zar conservó el poder real y al poco tiempo volvió a reprimir con dureza a sus opositores. La revolución no logró derribar al sistema, pero dejó claro que el descontento era profundo y que el zarismo estaba herido. Más de una década después, en 1917, ese sistema colapsó definitivamente. La Primera Guerra Mundial había hundido a Rusia en una crisis sin precedentes. El ejército sufría derrotas humillantes, el hambre se extendía en las ciudades y la economía estaba al borde del colapso. En febrero, marzo, en el calendario occidental, estallaron manifestaciones en Petrogrado, lideradas por mujeres y obreros que exigían el pan y el fin de la guerra. Lo que comenzó como una protesta social terminó convirtiéndose en una revolución política cuando los soldados enviados a reprimir se unieron a los manifestantes. Ante la presión, el zar Nicolás II abdicó y el imperio colapsó. En su lugar se formó un gobierno provisional, compuesto por liberales y moderados, que intentaron encaminar a Rusia hacia una democracia parlamentaria. Sin embargo, este gobierno mantuvo a Rusia en la guerra, no resolvió los problemas de fondo como la distribución de tierras, y poco a poco fue perdiendo legitimidad. Mientras tanto, los soviets, especialmente el de Petrogrado, ganaban fuerza y los bolcheviques, liderados por Lenin, proponían un programa radical: acabar con la guerra, repartir la tierra y entregar el poder a los consejos populares. Ese programa se convirtió en acción en octubre de 1917. Los bolcheviques organizaron un levantamiento que derrocó el gobierno provisional sin apenas resistencia. Fue un golpe organizado, casi quirúrgico. Tomaron los edificios clave, el Palacio de Invierno, las estaciones, los teléfonos. A partir de ese momento proclamaron un gobierno obrero y campesino y comenzaron a transformar completamente el país. Nacionalizaron la tierra, los bancos y las fábricas y firmaron la paz con Alemania, aunque al costo de perder vastos territorios. Lo que siguió fue una guerra civil brutal entre los bolcheviques, los rojos, entre comillas, y una alianza variada de opositores, los blancos, apoyados incluso por potencias extranjeras. La victoria bolchevique consolidó su poder y en 1922 se fundó la Unión Soviética, el primer estado socialista del mundo. La revolución no solo cambió Rusia, alteró la historia del siglo XX, inspirando movimientos revolucionarios en todo el planeta y marcando el inicio del enfrentamiento ideológico entre capitalismo y comunismo que dominaría el siglo. Muchas gracias y esto es todo por hoy.